Running Buenas. Hola. Buen día. Buen día.
Agrandar. Ahí está. Claro. Ahí. Tiene que ser un curso. Ahí ya está. Yo tengo. Bueno, Abrir el micrófono y ahora- listo, arrancamos. Perdón, me confundí. Yo creo que va a ser mejor si se ha puesto, ¿no? Porque si no, vamos a estar- Bueno, buen día para todos los que están presentes. Hoy lo que vamos a ver en la clase es el match protésico con fundamentalmente encarado hacia el mismatch aórtico después del reemplazo, ¿sí? Entonces, el reemplazo de la válvula aórtica por estenosis aórtica severa es la cirugía cardíaca. En estos pacientes, la colocación de una prótesis inadecuada es un problema. Al persistir la obstrucción del ventrículo izquierdo, podría tener las mismas consecuencias que la estenosis aórtica nativa. El concepto de mismatch paciente-prótesis fue descrito por Rahim Tola en 1978, quien lo definió como un área del orificio valvular protésico inadecuada para la superficie corporal del paciente, es decir, menor que el de la válvula nativa. El mismatch prótesis paciente se produce cuando el área del orificio efectivo de una prótesis que funciona con normalidad es demasiado pequeña en relación al tamaño del cuerpo y por lo tanto a las exigencias del gasto cardíaco, resultando en gradientes anormalmente altos en el posoperatorio, por ejemplo un gradiente medio mayor de 20 milímetros de mercurio. Esto es específicamente para una válvula protésica en posición aórtica. Por lo tanto, el mismatch prótesis paciente no es una disfunción intrínseca. Uno tiene que entender que el mismatch es fundamentalmente un concepto hemodinámico y está determinado por gradientes transvalvulares significativos generados por una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, a pesar de un normal funcionamiento de la prótesis paciente. Tiene una incidencia muy amplia que va del 20 al 70%, y este rango tan alto porque no tiene un criterio uniforme para su definición, y además, si se usa el área indexada, se achica un poco más el margen, estando entre el 25 y el 50%. Ahora, el área indexada a la superficie corporal es una de las medidas más estudiadas para prevenir el mismatch paciente y es considerado por muchos autores el mejor índice para la evaluación del mismatch aórtico y de todos los mismatches, ¿sí? Y definiendo que un paciente va a tener mismatch con una válvula en posición aórtica cuando tiene una superficie menor a 0,85 centímetros cuadrados, metro cuadrado. Si bien estamos dando solamente de los aórticos, pero también se puede producir mismatch en cualquier otra válvula, en cualquier otra posición, y sabiendo que para la posición mitral es un área menor de 1,2 centímetros cuadrados, metro cuadrado. En este gráfico de la JAC vemos cuál es el impacto clínico y hemodinámico de la área efectiva valvular de un paciente, y si tomamos como punto de corte los 0,85 centímetros cuadrados, metros cuadrados para la válvula en posición aórtica, vemos que los gradientes medios de los pacientes que tienen áreas valvulares indexadas mayores a 0,85 van a tener gradientes medios bajos, y que cuanto más área tiene, el gradiente medio va a ser mucho menor, llegando a sus valores esperados o normales. Caso contrario, que cuando el área indexada es menor de 0,85 centímetros cuadrados, metro cuadrado, y con pequeñas reducciones, se producen grandes incrementos en la presión media que presenta esa válvula, y definiendo los mismatch severos en 0,65 centímetros cuadrados, metro cuadrado, lo cual nos da un equivalente a un gradiente medio de 20 milímetros de mercurio. Ahora, el mismatch lo podemos clasificar de acuerdo
al área indexada. Vamos a decir que un paciente no tiene mismatch cuando tiene un área valvular ajustada a superficie corporal mayor a 0,85 centímetros cuadrados metro cuadrado. El paciente va a tener un mismatch moderado cuando el área valvular ajustada a la superficie se encuentra entre 0,85 y 0,65 centímetros cuadrados metro cuadrado. Y el paciente va a tener un mismatch grave cuando el área ajustada a la superficie corporal es menor a 0,65 centímetros cuadrados metro cuadrado. Con respecto a esta área, se está tratando de homologar a que el mismatch severo sea lo mismo que la estenosis aórtica crítica o severa, que sea menor de 0,60, como es también en la estenosis aórtica valvular. Ahora, en los casos de mismatch, la prótesis presenta un perfil hemodinámico desfavorable porque hay un aumento de los gradientes transvalvulares sin signos de disfunción protésica, porque presentan un movimiento normal de los discos o de las valvas protésicas. Y esto, uno a primera instancia lo puede valorar, como lo hace siempre, con un estudio dinámico, como es la hemodinamia, que es el gol estándar para tratar de ver si los discos se encuentran trabados o no, o uno, si los discos funcionan bien y tiene gradiente alto, pensar más orientados hacia un mismatch. El área efectiva calculada se corresponde con el área esperada para el tipo y tamaño de la prótesis. Entonces, calcula a través del Doppler color, está bastante cercana al área que te ofrecen las tablas o el área que se llama área in vitro. Por lo tanto, si el área del orificio efectivo es menor al esperado para la superficie corporal de ese paciente, existirán, como vimos antes, gradientes transprotésicos elevados. Y el mismatch va a generar un gradiente transvalvular elevado por una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se dejó de escuchar. Hola, No se escucha. Se corta, Guille. ¿ahí se escucha? Ahora sí. Dale. Entonces, vuelvo con esta diapositiva. Entonces, por lo tanto, si el orificio efectivo es menor al esperado para la superficie corporal, existirán gradientes transprotésicos elevados, lo cual el mismatch genera gradientes transvalvulares elevados por una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la importancia de diagnosticar el mismatch? Clínico, en series de estudios se demostró que la menor regresión de la masa del ventrículo izquierdo, mayor frecuencia de eventos cardíacos y menor sobrevida luego del reemplazo valvular. En otros estudios se observó en el seguimiento postoperatorio un impacto mínimo o nulo. Vamos a ver que hay dos ramas de estudios, tanto en el impacto temprano y tardío, en los cuales hay influencia sobre la sobrevida y la morbilidad y la mortalidad, y otros en los cuales los ponen como un mero observador en un grupo de pacientes que, además de ser mujeres, tener muchas enfermedades, cardiopatía isquémica, tienen la válvula indexada menor. Entonces, se ha observado con más frecuencia el mismatch en los pacientes con una raíz aórtica pequeña, lo cual condiciona un anillo aórtico de menor diámetro. Mayor edad, mayor indicación de válvulas biológicas con áreas efectivas menores, especialmente en mujeres que tienen anillos más calcificados y más pequeños, enfermedad coronaria grave y función ventricular izquierda deteriorada preoperatoria. Una cosa por la cual hay mucho desacuerdo en los resultados es que casi ninguno de los estudios toma en cuenta lo que es la raíz aórtica para generar los aumentos de dientes. Pues muchas veces el problema no está a nivel de la válvula, sino con una aorta pequeña, que eso también puede generar que acelere y aumenten los gradientes, o ser un sumatorio entre la válvula más una raíz de aorta pequeña. Pero eso es una de las críticas, que la mayoría de los estudios no ha tomado en cuenta el diámetro de las aortas. Entonces, ahora, ¿cómo uno puede prevenir esta situación? Debe realizarse una correcta elección del tipo y tamaño de prótesis a implantar en cada paciente en particular. Philippe Ibaró, basado en el probable impacto negativo del mismatch en la supervivencia temprana posoperatoria, ha propuesto una estrategia para prevenirla.
y es multiplicar la superficie corporal del paciente por 0,85, tomando en cuenta que este 0,85 centímetros cuadrados, metro cuadrado, es el límite para prevenir el mismatch en los pacientes. Por lo tanto, si tenemos un paciente de 2 metros cuadrados, lo multiplicamos por 0,85, le tenemos que poner al paciente una válvula que por lo menos nos dé como mínimo 1,7 centímetros cuadrados de superficie en vitro. Y después esto a veces también tiene pobre correlación con lo que uno está impreso en el área in vitro con lo que uno obtiene con los valores del ecodoppler. Ahora, es el área efectiva mínima, como dijimos, este 1 match. Y hay que recurrir a las tablas y nomogramas existentes que relacionan tipo y tamaño de prótesis con el área efectiva esperada. Con respecto a los modelos de tablas, hay muchos. En este modelo relaciona la marca, el tamaño, el área del orificio efectivo y los centímetros que ofrece la válvula, y tenemos tanto para prótesis mecánicas bivalva, para las monodiscos que ya no se ponen más, para las prótesis biológicas y las prótesis biológicas sin stent, o las stainless. Tenemos con los números 19, 21, 23, 25, 27, 29 y así sucesivamente. También tenemos otro tipo de tablas en las cuales se correlaciona el tamaño de la prótesis con ¿Se escucha, gente? Se me cortó a mí, no sé si a todos les pasó lo mismo. Sí, se cortó, Rodri. No sé si Sí, me se estarán cortó, escuchando. no sabía si era yo. Y quedó tildada hasta la imagen. Debe ser problema del hospi, ¿no? Está en el hospital. Pareciera que está en el hospi por la ventana. Sí, se cortó todo directamente. Hola, Coque. Ahí está Guille. Ahí estamos, volvemos. Espera, vamos acá. ¿Desde dónde estás, Guille? Para que estoy tratando de compartir ahora de nuevo. No, pero ¿desde qué lugar estás transmitiendo? Acá en la Secretaría de Unidad Coronaria, de Cardiología, digo. Luz, me das una mano a ver cómo. Ahí, mira, sí, pero no me aparece acá. La residencia de cardio tiene buena conexión también. No te responde el mouse. Claro, no, porque acá está pasando, desde esta está pasando allá. Y él está usando la otra compu. Ahora sí. En la mía se ve lo que recibe todo. Claro. Bueno, ¿estamos, chicos? Entonces, volvemos que además de tablas también existen nomogramas que relacionan el área efectiva indexada con la superficie corporal. En este caso tenemos este nomograma que pone un punto de corte de 0,85, lo relaciona con la superficie corporal y el área efectiva indexada. Lo que está por debajo de 0,85 cae en el mismatch o en la probabilidad de mismatch, y lo que está por arriba son las válvulas que tendríamos que poner con las diferentes marcas y con sus diferentes diámetros de los anillos. Bueno, volvemos nuevamente a otras tablas más modernas de las válvulas 19, 21, 23, 25, 27, 29, con bioprótesis con stent, bioprótesis sin stent y las válvulas mecánicas con sus diferentes marcas y sus diferentes áreas in vitro. Ahora, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de la superficie corporal desarrollada por Du Bois en 1916, en la cual la superficie corporal es peso por altura, por una constante. Esto lo calcula cualquiera de los equipos de ecocardiografía y te lo da en metros cuadrados. Y hay que calcular
Con el otro celular. Hay que calcular el área del orificio efectivo, y esto uno lo puede calcular de dos maneras, o uno lo calcula por el Doppler a través de la ecuación de la continuidad, que es lo que vamos a tener más certeza de lo que realmente le pasa al paciente, teniendo la fórmula de área del tracto de salida por BTI del tracto de salida dividido el BTI aórtico, o usar los valores de referencia del área o del orificio efectivo de las prótesis publicadas en la bibliografía, en las tablas, nomogramas para cada tipo, marca y tamaño de prótesis. Ahora, en el estudio del funcionamiento de una prótesis debe incluir las velocidades pico y medias, el gradiente pico, el gradiente medio, el tiempo de aceleración, el índice Doppler, el área efectiva y el área indexada a superficie corporal. Con respecto a los gradientes, los vamos a obtener a través de la ecuación de Bernoulli. Con respecto a las áreas, lo vamos a obtener a través de la ecuación de la continuidad, y si este resultado después lo dividimos por los metros cuadrados del paciente, tenemos las superficies indexadas. El índice Doppler lo obtenemos midiendo o dividiendo el BTI del tracto de salida o la velocidad del BTI dividido la velocidad o BTI de a nivel transvalvular máximo. También lo podemos obtener el BTI, el índice Doppler de la válvula mitral. Ahora, con respecto a lo que son las guías de ecocardiografía y las recomendaciones para la evaluación de imágenes de las prótesis valvulares, recomiendan el siguiente algoritmo para el diagnóstico de posible disfunción o mismatch prótesis paciente. Fíjense que le da un rango de posible, o disfunción o mismatch, que esto es lo que uno habitualmente ve, que muchas veces lo que uno mide, como tiene tanto rango de error, a veces no es como demasiado confiable o un valor predictivo absoluto, ¿sí? Ni positivo ni negativo. Entonces, ¿cómo vamos a partir cuando estamos evaluando una prótesis? Si la velocidad pico de una prótesis aórtica es mayor a 3 metros por segundo, eso ya nos habla, es el primer lucecita que se tiene que prender de que algo hay que seguir estudiando. Uno tiene que calcular el índice Doppler, o sea, la velocidad máxima del tracto de salida dividida la velocidad máxima aórtica. Este índice Doppler es el que usamos en la estenosis aórtica severa, por ejemplo, cuando es menor de 0.25, nos da un número absoluto, para que sería 1 metro dividido 4 te da 0.25. El tiempo de aceleración, que es el tiempo desde el inicio del flujo transvalvular al pico, o sea, desde donde comienza el flujo de eyección hasta el pico. Esos son dos valores que nos van a servir para poder comenzar a discriminar dónde estamos parados. Acuérdense, como para orientarse, que una estenosis aórtica severa valvular, el índice Doppler va a ser menor de 0.25, y el tiempo de aceleración, como tiene una obstrucción, va a ser prolongado, o sea, va a ser mayor a 100 milisegundos. Esto se los digo para uno, lo que pasa en la estenosis aórtica, tratar de llevarlo a las disfunciones de las válvulas para uno no aprendérselo de memoria, sino razonarlo. Entonces, si tenemos un índice Doppler mayor de 0,3 y un tiempo de aceleración menor de 100 milisegundos, esto nos aleja conceptualmente de una estenosis valvular, porque habíamos dicho que era menor de 0,25 y mayor de 100. Entonces tenemos una prótesis normofuncionante. Y acto seguido uno lo que tiene que hacer es calcular el área indexada a la superficie corporal. Si el área efectiva es mayor de 0,85 centímetros cuadrados metro cuadrado, tenemos una prótesis normofuncionante con un aumento del flujo, como por ejemplo sería un paciente con fiebre. Ahora, si el área efectiva es menor de 0,85 centímetros cuadrados metro cuadrado, tenemos un mismatch paciente-prótesis. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un índice Doppler menor de 0,25 y un tiempo de aceleración mayor de 100? Esto, acuérdense que corresponde a lo que fuese una estenosis valvular, por lo tanto, alta probabilidad de estenosis protésica. Y acá es una indicación de transesofágico para el diagnóstico etiológico de la disfunción protésica. Y dependiendo del tiempo de la prótesis, tiempo de la instalación, uno puede pensar entre un panus o una trombosis de la válvula. Y si uno tiene una zona intermedia que es mayor de 0,25 pero menor de 0,30, o sea 0,29, y
nos basamos en el tiempo de aceleración. Si es mayor de 100 milisegundos, como en este caso, estamos hablando de una estenosis protésica, y si es menor de 100 milisegundos, en una prótesis normofuncionante. Ahora, ¿se puede predecir la ocurrencia del mismatch? Sí, hay muchos trabajos que... Se cortó, no se escucha. Sí, mudar la charla a la Resi me parece que tiene mejor conexión que la sala. Bien. Sí, bueno, pero no tengo más. Bien, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿se puede predecir la ocurrencia del mismatch? Hay muchos trabajos que han realizado un análisis estadístico basándose en las tablas que relacionan el tipo y tamaño de la prótesis con el área efectiva esperada, pero no se tuvieron en cuenta las características de cada paciente individual, lo que hablamos, la configuración del tracto de salida, que no es circular, sino es ovoidea, y eso puede modificar la distancia de una
se le hizo ni revascularización ni ninguna otra cirugía, no presentó diferencias en mortalidad relacionada con causas cardíacas, sin embargo, sí estuvo relacionada con alta incidencia de eventos de insuficiencia cardíaca. Con respecto a las prótesis percutáneas, el mismatch ha sido evaluado para pacientes sometidos a cirugía convencional, pero no, hasta el momento no se disponen datos con respecto a las válvulas percutáneas. Hay algo que aproxima que alrededor del 20% van a tener mismatch estos pacientes con áreas indexadas menores a 0.85 centímetros cuadrados. Tomar en cuenta que estos son pacientes que fueron descartados por el riesgo para cirugía, con anillos chicos, calcificados. Y estos pacientes que presentan el mismatch no van a mejorar sintomáticamente, tienen una menor regresión de la masa ventricular izquierda, tienen mayores gradientes protésicos y una persistencia de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo elevadas. Y este desajuste fue superior en las prótesis Coreval con respecto a las Edwards, pero también este estudio era cuando había solamente tamaños limitados con respecto a los tamaños de las válvulas. Y otro que no está puesto, pero también tener presente que se puede generar otra situación, que es el valve-in-valve, sobre una válvula protésica, biológica o mecánica, poner un dispositivo TAV, y esas todas quedan con velocidades altas, más de 4 metros y pico, pero y si uno calculara, lo cual es difícil medir el anillo, porque es sobre un anillo, otro anillo, pero paradójicamente tienen altas velocidades, altos gradientes, pero mejoran clínicamente por ahí porque el flujo se hizo más homogéneo. Entonces, y ya para finalizar, con respecto a las conclusiones, el mismatch es un concepto hemodinámico y no estático, dependiendo de factores como la posición de la válvula implantada, la medición del área del orificio efectivo, la función del ventrículo izquierdo preoperatoria. Es mejor guiarse por el área medida por ecodoppler antes que la geometría de la válvula in vitro. Hay que intentar que el área del orificio indexada sea mayor a 0,85 centímetros cuadrados metro cuadrado para evitar el mismatch. En válvulas biológicas parece ser necesario aumentar este umbral, como dijimos, a 1,25 y algunos hasta 2. El desarrollo de tablas y nomogramas basados en el área del orificio efectivo indexada permite seleccionar el tipo y tamaño de prótesis valvular más adecuado, capaz de prevenir el desarrollo del mismatch después del reemplazo. Las repercusiones clínicas del mismatch todavía permanecen no aclaradas. Parece razonable considerar que el mismatch grave puede tener un efecto deleterio en la supervivencia postoperatoria temprana, especialmente cuando existe disfunción del ventrículo izquierdo preoperatoria y otros factores de riesgo. No obstante, esto debería ser confirmado por estudios prospectivos mayores en los cuales las áreas de orificio efectivo sean obtenidas por ecocardiografía en el postoperatorio. Y la definición del mismatch grave debería ser congruente con la estenosis aórtica nativa grave señalada en las normas actuales o en las guías como menor de 6 centímetros cuadrados metro cuadrado. El impacto pronóstico negativo del mismatch en la supervivencia tardía está menos establecido. El beneficio de cualquier estrategia preventiva para evitar el mismatch aún debe ser demostrado, y el mismatch aórtico grave es un hecho raro y ninguna estrategia preventiva ha probado ser efectiva hasta la fecha, por lo que no parece justificarse intervenciones más complejas. Bueno, muchas gracias, chicos. Bien, Guillermo, muy completo. Una cuestión que siempre se plantea es el hecho de cuando calculamos área por ecuación de la continuidad de medida del anillo tomamos, ¿no? Tal cual. ¿Dónde lo tomamos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Y qué elementos tenemos en cuenta a la hora de minimizar el error que podemos cometer en valorar ese anillo? Y si, con relación a esto, uno hace más hincapié quizá en el índice Doppler y en el tiempo al pico que en el área verdadera. Por más que todo lo que está escrito es por cálculo de edad. O si teniendo una prótesis, y uno conociendo el número de la prótesis asume que el anillo es ese, lo mide. ¿Qué conducta tomamos en eso? Me parece que es como lo que hablábamos al principio, que en la gran mayoría de los casos uno tiene siempre muchas dudas cuando va a informar que un paciente tiene una disfunción protésica, por esto mismo, lo que decíamos, lo que hablaba Marcelo, que generalmente no tenemos el número del anillo, o si le vamos a poner ese anillo como área para calcular, cuando uno mide el área para calcular el tracto de salida,
Generalmente presumimos que las áreas más densas son el anillo, uno a veces duda si lo mide de zona densa a zona densa, o si lo mide desde adentro, si lo medís por fuera. Son todas variantes que hacen que pequeños errores tengas un error mayor en el resultado final. Yo creo que es como analizar no solamente un elemento, sino muchas cosas, ¿sí? Si tiene repercusión, si tiene hipertrofia, si tiene clínica, y uno pone generalmente hallazgos compatibles con disfunción protésica, con mismatch, y siempre sugiere al médico de cabecera que le haga hacer un estudio dinámico, por ejemplo, una radioscopía, para ver que la válvula abra, y si quedan dudas, se termina haciendo un transesofágico, porque no es tan confiable lo que uno haya como para decir que este paciente tiene un mismatch y cerrarlo ahí, o decirle que este paciente tiene una disfunción protésica por panus o por trombo y cerrarlo ahí. Generalmente es un elemento que uno termina o sumándole el transesofágico o una radioscopía. Por esto, por lo mismo que planteaba Marcelo, que uno tiene muchas dudas cuando mide el anillo, y al medir el anillo nos da uno de los elementos que tiene mayor rasgo o rango de error, que es el área, el radio elevado al cuadrado, y eso, a partir de ahí partimos con una sumatoria de errores que pueden darnos o que el área es muy grande, o que el área, o sobredimensionar o subdimensionar el área, ¿sí? Yo creo que yo no me quedo con una sola cosa, ¿sí? Sino que trato de hacer todo un conjunto de análisis como para llegar al mejor diagnóstico. Bien. No sé si alguien quiere... Tal vez que hablábamos de la aorta chica, que por ahí el concepto de fenómeno de recuperación de Sí. presiones, en las estenosis aórticas no se habla tanto, pero acá en las prótesis sí cobra mucha Exactamente, sí, importancia. sí. Sobre todo es un fenómeno que se ve más en mujeres con aortas chicas, como darle más importancia a un Sí, mecanismo fisiológico y muy dinámico que por ahí para la estenosis aórtica no se presta atención. tal cual. Y que si uno evaluara a esa paciente previamente, como uno ya esperaría que esa paciente ya va a tener más riesgo de desarrollarlo. Sí, sí, tal cual. Yo me llevo tres cositas. La primera, que decís claramente que la sensibilidad de especificidad Es bastante baja. es baja previa a la intervención, ¿no? Para tener en cuenta. La otra, que sí es muy alta para definir la diferencia entre disfunción valvular y el verdadero mismatch. Sí. Para eso sirve y mucho. Y la tercera, con todos los trabajos que mostraste, que sí tiene relación con insuficiencia cardíaca. Exacto. Que me imagino que tiene que ver con la disfunción articular. Y Previo o posterior, y no tanto con... Y como conclusión de todos los estudios, creo que es esto: los pacientes que tienen un mismatch severo, menores de 70 años y con disfunción ventricular, uno es lo que piensa que van a tener el mayor impacto. ¿Sí? Exactamente. Sí. Sí, ahí es cuando uno debería buscar un perfil de prótesis que ofrezca el mayor área teórica, tratando de minimizar en este sentido la presencia del mismatch anterior. Si nosotros tenemos una mujer con, digamos, una superficie corporal grande, pero con anillo chico y disfunción ventricular, estamos en problemas. Sí. ¿Por qué? Porque no hay perfil de válvula prácticamente. Quizá las válvulas percutáneas son las que mejor perfil tienen, no el valvular, obviamente, pero sí de novo, son las que mejor perfil tienen hemodinámico de las biológicas. Después, las biológicas son privativas. Sí. Si uno analiza que a esa paciente yo le pongo una prótesis 19 o 21, voy a estar condenado a que tenga gradiente alto. Sí. Ahora, el tema es que el impacto no parece ser tanto cuando no tienen disfunción ventricular. Porque, por otro lado, a mí siempre me hace ruido si lo que estamos midiendo realmente es eso, es un gradiente o es solamente velocidades, o velocidades, tal cual. No lo tengo resuelto. Me parece que no siempre es gradiente, porque si siempre fuera gradiente, sería bastante más fácil encontrar la correlación entre la sobrevida o la mortalidad a largo plazo en estos pacientes. Es decir, que yo le dejo 64 de gradiente pico, 35 de medio, con una prótesis,
¿Cómo va a evolucionar igual que un paciente que le dejé una prótesis que tiene 20 de pico y 10 de medio? Es dejar una estancia aórtica moderada severa. Y sin embargo, eso correlaciona con la insuficiencia cardíaca. Sí, pero no en todos los pacientes. Claro. No en todos los pacientes. Entonces, ahí es como que a uno le Le hace deja ruido. siempre Sí, la duda exacto. de si lo que estamos midiendo es real, ¿no? Obviamente que sería ideal poder medirle las presiones. Entonces, pero bueno, nos tenemos que meter adentro de las prótesis, es medio complicado. Pero en ese sentido uno siempre le genera ese ruido a la hora de decir esto que estoy midiendo es real o no es real. Y que en la práctica, ¿qué es esto? Vos, realmente, los que hacemos eco, viene, te mandan el paciente, vos lo ves que tiene 3 metros, 4 metros, harás el análisis de si tiene disfunción o tiene mismatch, terminás hablando con el médico de cabecera, el paciente, la gran mayoría de las veces, está totalmente asintomático, ¿sí? Y per se sugerís que se haga la radioscopía y si quedan muchas dudas o tiene un trance esofágico, ¿sí? Y recién ahí, con todos esos elementos, cuando vos ves que la válvula abre bien, que yo te quedás tranquilo, sesgás más el resultado a un mismatch prótesis paciente que a una disfunción, ¿sí? ¿Has encontrado algo, Guille, con relación a mismatch y hemólisis, por ejemplo? No. Pero se tendría que relacionar por por lo los... que es relativamente común Sí. encontrarse con pacientes que tienen hemólisis, con prótesis teóricamente normofuncionantes y sin leak protésico. Cuando tiene leak periprotésico ya es otra historia porque uno puede atribuir al leak la ruptura de los glóbulos rojos. Pero sí cuando tienen gradientes elevados, que por otro lado, la anemia que tienen estos pacientes también te embarra la cancha a la hora de decidir los valores. Y bueno, eso, si tiene impacto o no tiene impacto, sí se ha encontrado que la presencia de hemólisis en las prótesis, sobre todo mecánicas, es claro que una biológica hemólisis, pero sí mecánicas, si tiene más relación con el perfil, con el tipo de prótesis, o si puede tener algún impacto del mismo. Yo creo que sí, o sea, no leí nada específico, pero si uno piensa que tienen velocidades altas, de 3, 4 metros, y eso sí, la velocidad es alta, choca contra un elemento duro, que es la porción metálica de la válvula ISO, tarde o temprano va a generar rotura del glóbulo rojo, ¿sí? No te puedo decir a ver a qué grado de anemia, pero me imagino que en el largo del tiempo y sostenido va a romper los glóbulos. Y volviendo a lo que vos decías, creo que uno de los grandes problemas no resueltos de la ecocardiografía es la ecuación de Bernoulli, que a través de una velocidad indirectamente calculamos un gradiente, o sea, una diferencia de presión entre dos cámaras, y muchas veces esa velocidad es solamente velocidad, pero eso explicado 4 por velocidad al cuadrado nos termina embarrando y haciéndonos diagnosticar algo que hay veces no es tan así, ¿no? Convengamos en que es simplificada, ¿verdad? Sí, tal cual. Que ya desde el vamos se está obviando una velocidad en el cálculo. No quise poner otra que estaba de la ecuación hidráulica, los gradientes, que es mucho más complicado. Sí. Me acuerdo que estaba buscando en 2014 que intentamos hacer ese trabajo de hemólisis, justamente, pero nos encontramos con la dificultad de, bueno, obviamente que no estaban medidos mis manos, todas las válvulas, que teníamos 100 tipos de válvulas. Me acuerdo, estaba buscando qué variables habíamos tenido en cuenta para tener un punto de corte si la hemólisis era secundaria al tipo de válvula o eventualmente otra razón. No encuentro el póster. Pero ese es un trabajo interesante para hacer con hematología, mucho más acá con la válvula que tenemos. Por otro lado, los pacientes que tienen sobre todo prótesis mecánicas están estudiados periódicamente por hematologías, también estudiados, es hacerle 3 cosas, aptoglobina, además lo vemos, no es mucho lo que hay que hacerle desde el punto de vista hematológico, y desde el punto de vista del eco me parece que esto es básico que uno cuando informa, un poco lo decía Ricardo el otro día en el tema de las prótesis biológicas y la trombosis, ¿no? Que hay valores que no pueden obviarse cuando uno informa un ecodoppler con un paciente con prótesis. Y esos son el área indexada por superficie corporal, el índice Doppler y el tiempo al pico de la velocidad. Porque eso es lo que te abre el algoritmo. Después la interpretación la podrá poner cada uno. A veces no la podemos hacer nosotros porque desconocemos el contexto clínico del paciente muchas veces y en la mayoría de los casos, casi diría en la totalidad, desconocemos el número de prótesis que tiene.
pero para quien tiene que tomar la decisión a posteriori de qué hacer con esa prótesis y seguirla estudiando o dejarla así, bueno, es útil que tenga todos estos valores para tener todos los elementos a la hora de tomar la decisión. Y que también muchas veces todo muy lindo el algoritmo, pero muchas veces me ha pasado tener un índice Doppler mayor de 0,3 con aceleraciones prolongadas, o sea, no te cae ninguno de los, no entra exactamente, y comenzás a medir, volvés a ver, y te terminás medio veces acomodando, porque es la válvula que no estudió, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Vichy, gracias. Bueno, de nada. Gracias, Guillermo. Bueno, chicos, hasta luego. Mañana a las 8:30. Dale. Chao, hasta luego. Luego.